invitar a todos a que abramos nuestras Biblias en la primera carta universal del apóstol Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 9. Dice la palabra de Dios: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué hermoso es pensar que la palabra de Dios tiene en alta estima a ese pueblo cristiano, ese pueblo de Dios, ese pueblo que ha sido redimido por la preciosísima sangre de Cristo. Dice que es un pueblo especial, escogido, un linaje, un reino de sacerdotes, una nación santa que ha sido adquirida por Dios y anuncia las virtudes del Señor. Y precisamente, amados hermanos, ese pueblo amado que se llama la iglesia, ese pueblo que ha entregado su vida al Señor Jesucristo, que le ha entregado su corazón a Cristo y vive para Cristo, ese pueblo tiene una labor muy importante en estos tiempos. Es muy importante entender que como pueblo de Dios tenemos una labor, una misión muy valiosa hoy en este tiempo difícil del mundo. Estamos viviendo tiempos muy difíciles a nivel global, ¿cierto? Estamos viviendo tiempos angustiosos, tiempos peligrosos a nivel mundial. Hay mucha incertidumbre, hay mucho temor, hay enfermedad, muerte, crisis económica, ¿cierto? Hay peligro, violencia familiar, separaciones, hay una ola de suicidio, la gente se está suicidando, hay gran desesperación. Y en ese contexto de gran dificultad, hermanos, a nivel personal de la gente, a nivel familiar, a nivel de las ciudades, a nivel global, aún mundial, hay un pueblo, hermanos, el pueblo de Dios, que trae esperanza, que trae sanidad, que trae liberación, restauración por el poder de Dios. Quiero que entendamos, amados hermanos, que nuestra función como iglesia, nuestra labor como iglesia, hoy más que nunca es muy importante. Somos ese reino de sacerdotes, esa nación santa, ese pueblo adquirido por Dios. La palabra de Dios dice que somos sal, que somos luz, que tenemos respuestas de Dios en la oscuridad, en el desasosiego que vive el mundo. Amado pueblo de Dios, entendamos que estamos llamados a ejercer un papel preponderante a favor de las personas, de las familias, de la sociedad, de las naciones. Y es muy importante que lo asumamos, que lo entendamos y que lo ejerzamos. Muy bien, quiero que veamos acerca de las características de ese pueblo, del pueblo restaurador, las características del pueblo restaurador. Y por lo menos quiero mencionar 4 características de ese pueblo restaurador que tienen que estar muy vigentes en el día de hoy. En el día de hoy esto tiene que retomarse. Tenemos que retomar estas características. Y la primera es que ese pueblo es un pueblo de intercesores. Yo quiero, antes de continuar, que esta enseñanza la puede tener disponible a través del WhatsApp, a través del WhatsApp de la Iglesia Unida, a través de sus líderes, de sus mentores. Pero qué bueno que tengamos para que meditemos más a fondo la palabra de Dios. Este pueblo, que es la iglesia, tiene una característica preponderante, especialmente en este momento crítico de la historia, y es que es un pueblo de intercesores, es decir, de gente que sabe orar por otros, que sabe orar por las necesidades de los demás. En el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 31 y 32, dice la palabra: dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. En este episodio es cuando el Señor Jesucristo va a ir a la cruz del Calvario, y Él le advierte a Pedro que aunque él tiene buenas intenciones de no negar al Señor en el tiempo final, cuando el Señor iría a la crucifixión, el Señor le advierte a Pedro: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. Es decir, zarandear es cuando las personas, el trigo era, ya que había sido cosechado, era pisado por bueyes y la cáscara se desprendía del trigo, y entonces para que quedara el grano limpio
tomaban estas porciones de trigo con cáscara suelta y botaban al aire ese trigo, el viento quitaba la cáscara y quedaba el grano limpio. Pero era aventado, es decir, era lanzado al aire. Lo que le está diciendo a Pedro el Señor Jesús es que Satanás lo va a lanzar al aire y lo va a aventar, es decir, lo va a enviar hacia el aire y lo va a hacer zarandeado. Es lo que dice literalmente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que iba a pasar una prueba muy tremenda en la cual la estabilidad de Pedro iba a quedar sin fundamento, iba a quedar en el aire. Cierto que sí, Satanás lo iba a zarandear. Pero hay una expresión muy hermosa, dice: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Gloria a Dios. Hoy también el pueblo del Señor es ese pueblo que ora para que la fe no falte a la ama de casa, al padre de familia, al empresario, cierto que sí, a la sociedad en general. Hay un pueblo que está orando para que la fe no falte, la fe de las personas, para que las personas, a pesar del zarandeo que tendrán que pasar por esta crisis que se está viviendo, la fe no falte. Por eso es tan importante ese pueblo que ora, ¿cierto? Que ora por las familias en crisis, que ora por las familias que están en crisis económica, las familias que se están destruyendo. Hoy más que nunca se necesita ese pueblo que ora para que la fe de las personas no falte. Capítulo 18 de Lucas, versículo 1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La palabra de Dios dice que el Señor les habló de la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Qué quiere decir? Que la oración tiene que ser continua. Y Dios quiere despertar un espíritu de oración en el pueblo del Señor, porque muchas veces nuestras oraciones son intermitentes. Oramos a veces sí, a veces no. Recordemos que Daniel oraba 3 veces al día, incesantemente. Así tiene que ser ese pueblo, porque ese pueblo tiene la característica de que es un intercesor. Dice el Señor, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Aquí en este día estamos pidiéndole al Señor que coloque en nosotros esa actitud de orar siempre y no desmayar, porque nuestra oración es muy importante. Primero para nosotros mismos, porque cuando oramos nosotros mismos somos bendecidos, ¿cierto? Somos librados, como lo vamos a ver más adelante. Somos prosperados cuando nosotros aprendemos a orar, somos respaldados por Dios. Pero también no solo nosotros, muchas personas son beneficiadas a través de ese pueblo que ora siempre sin desmayar. Orar siempre y no desmayar. En Zacarías capítulo 12 versículo 10 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Espíritu de gracia y de oración. Y sabemos que esta es una promesa para Israel al final de los tiempos, cuando Israel será restaurado. Pero también nosotros podemos decirle al Señor por la fe que por favor coloque en nosotros como pueblo del Señor, como esa iglesia que lo representa ahora en la tierra, que derrame sobre nosotros espíritu de gracia y de oración. Que el Espíritu Santo nos bautice en el mover de oración. Que seamos un pueblo fuerte en la oración, constantemente orando, constantemente buscando a Dios. Doy gloria a Dios porque se está despertando la oración en el pueblo del Señor. Se están programando ayunos unidos, vigilias unidas. Las iglesias se están orando más que antes. Se está despertando el espíritu de oración y es algo prioritario, amados hermanos. Quiero decirle que la oración no es algo opcional, ¿cierto? Para muchos quizá la oración fue solo opcional en los momentos críticos, en los momentos de dificultad, pero hoy no nos podemos dar el lujo de orar de vez en cuando. Hoy tenemos que ser bautizados en el espíritu de oración, ser un pueblo de oración, un pueblo que ora, un pueblo que sabe orar. Damos gracias a Dios. En el libro de Ezequiel vamos a mirar la palabra del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios allá donde ustedes están? En el libro de Ezequiel capítulo 22, en el versículo 30 dice la palabra: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, que se pusiese en la brecha delante de mí, dice el Señor, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí. Es decir, amados hermanos, Dios está buscando intercesores para que se detenga el juicio, para que se detenga la crisis. Es importante entender que un intercesor es uno que se coloca ante Dios a favor de las personas que están en crisis, que están en juicio, que están bajo castigo. ¿Cierto que sí? Entonces el intercesor se coloca ante Dios diciendo: por favor, Señor,
ten misericordia. Y aún la palabra de Dios dice que Dios está buscando personas que sean intercesores, que hagan vallado, es decir, que se coloquen delante de Dios a favor de la gente que está sufriendo, a favor de la gente que está muriendo de COVID, que está en pobreza económica, pero pobreza espiritual, que están con deseos de suicidarse, que están destruyendo sus hogares, que están lejos de Dios. Hoy el Señor está buscando esos intercesores. ¿Serás tú ese intercesor? El pueblo de Dios tiene que ser ese intercesor, ese pueblo que intercede, que Dios está buscando. ¿Para qué? Para que venga misericordia, para que venga perdón, para que venga restauración a las familias, a las naciones, especialmente a nuestro amado país Colombia. Que el Señor tenga misericordia y que detenga esos juicios y esas plagas que están cayendo sobre nuestro país. Pero se necesita ese pueblo de intercesores. ¿Cierto que sí? Y hoy tenemos que clamarle al Señor y decirle: por favor, Padre, hazme parte de ese pueblo que ora, que tiene esa característica de orar a favor de aquellos que están bajo juicio, para que tú tengas misericordia. Recordamos, y es muy oportuno, ese texto que siempre mencionamos, pero que nunca deja de ser vigente. Segunda de Crónicas 7:13. Si yo cerrare los cielos, dice el Señor, para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, y si enviare pestilencia a mi pueblo, dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, dice el Señor, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Este texto, hermanos amados, toma hoy más vigencia que nunca. Dios está buscando un pueblo cristiano, un pueblo que le ama, un pueblo que le teme, un pueblo que se santifica a sí mismo, pidiéndole al Señor que lo lave por su palabra y por su sangre preciosa, pero también que se humilla a favor de la nación, a favor de los que están sufriendo porque están lejos de Dios, a favor de las almas de las personas que están caminando hacia el infierno. Ese pueblo que clama y que pide que el Señor tenga misericordia, que el Señor restaure a Colombia, que el Señor traiga liberación. Tú tienes que entender esto. Tú no puedes vivir sin estar siendo un sacerdote, uno que ora, uno que levanta la oración delante de Dios. Dice que si ese pueblo se humilla y ora, el Señor oirá desde los cielos, perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. Qué importante es esto. La oración en el pueblo de Dios es indispensable. Lo que Colombia necesita, lo que las familias necesitan, lo que las empresas necesitan, lo que las naciones necesitan, es de un pueblo que ora por ellos. Cierto que sí. Levántate en clamor por nuestro país. Gloria a Dios, porque eso es lo que se espera de nosotros, lo que se espera de este pueblo cristiano que sabe orar. La palabra de Dios dice en Santiago 5, versículos 15 en adelante, dice la palabra: la oración de fe salvará al enfermo, y si hubiere cometido pecado le serán perdonados. Versículo 16 dice la palabra de Dios: confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué es lo que nos enseña la palabra de Dios? La palabra de Dios nos enseña que no estamos en tiempos de estar en ofensas, de estar en conflictos, de estar en dificultades, de estar en problemas interpersonales los unos con los otros, sino que estamos en un tiempo de reconciliación, de restauración. Cierto que sí, devolvernos el corazón unos a otros y no estar en divisiones y en dificultades. Es importante entender, dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros para que seáis sanados. Dice que oremos también los unos por los otros para que venga esa sanidad, y dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Qué importante es entender esto. Estamos en tiempos en los cuales los intercesores deben quitar todo obstáculo que impida que su oración sea eficaz. Las divisiones, las rivalidades, las contiendas, los roces interpersonales. Tiene que quitarse todo eso. Debe haber reconciliación para que nuestra oración llegue a la presencia de Dios. Pero también nos dice la palabra del Señor que nosotros debemos orar los unos por los otros para ser sanados, y que la oración eficaz del justo puede mucho. Qué importante es entender esto. La oración eficaz del justo
puede mucho. En el libro de Ezequiel, les quiero invitar que miremos esta importancia de la oración en el libro de Ezequiel capítulo 9. ¿Qué observamos nosotros en la palabra del Señor? Vamos a mirar por favor Ezequiel 9. Damos gracias y gloria a Dios. En el versículo 1 dice la palabra: clamó a mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Vemos que es un contexto de que los verdugos vienen a destruir. Tienen instrumentos en sus manos para destruir. Versículo 5 dice: y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él, matad, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Tremendo. Y el versículo 6 dice: matad viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo sobre el cual viere señal no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Tremenda situación que estamos viendo en el libro de Ezequiel. Vino un juicio tan tremendo que murieron ancianos, murieron jóvenes, murieron niños, y aún desde el mismo templo en adelante la mortandad fue grande. ¿Cierto que sí? Pero dice el versículo 4: y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. ¿Qué observamos? En este versículo 4 observamos que hay una señal que Dios pone sobre el intercesor, ¿cierto? Sobre la persona que ora, sobre la persona que es de oración. Dice que colocaron una señal por orden de Dios sobre todos aquellos que eran intercesores, que veían que venía el juicio, que veían que el juicio venía por causa del pecado, pero ellos clamaban a Dios pidiendo misericordia por el pueblo, ¿cierto? Y dice que sobre estos intercesores se colocó una señal. Es importante. Y esa señal fue una señal de protección. Vino la mortandad, vino la destrucción, pero sobre los que había esa señal no vino la muerte. Qué importante es esto, ¿cierto? Los intercesores se hacen un favor a sí mismo, es decir, que cuando es un intercesor hay una señal de protección sobre el que intercede. Y aunque viene una mortandad generalizada, ese intercesor es guardado, es protegido porque tiene una señal de protección sobre su vida. Observamos lo importante que es ser intercesores, ¿cierto que sí? Cuando vienen esas mortandades tremendas que estamos viendo, por ejemplo en Bolivia, se nos reporta tristemente que más de 60 siervos de Dios, pastores, han muerto por el COVID, y en toda América, también en Estados Unidos, en América Latina, muchos, aún predicadores han muerto. Tremendo esto, han muerto ancianos, han muerto jóvenes, etcétera. Hay una mortandad tremenda, pero la palabra del Señor nos advierte y nos dice que cuando hay intercesión, cuando somos personas de oración, hay una señal de protección sobre nuestras vidas. Hoy debemos volver a la oración, ser intercesores, y el intercesor tendrá una señal de protección sobre su vida. Qué importante es esto, decirle: Padre, hazme un intercesor. Quizá tú estás escuchando y dices: Señor, a mí no me gusta la oración, me parece algo muy rutinario, me parece algo muy pesado, me parece algo muy difícil. Tenemos que pedirle al Señor: bautízanos en el espíritu de oración, que podamos clamar. En estos tiempos que estamos viviendo, no nos podemos dar el lujo de ser gente que no ora, amados hermanos. Es importante que esto nos va a beneficiar primeramente a nosotros mismos, porque Dios nos protegerá a nuestra familia, ¿cierto? Pero también logrará que muchos sean salvos, que muchos sean restaurados, que muchos sean bendecidos. Es muy importante que lo entendamos, y que si no somos intercesores, no tomemos este mensaje como una condenación, ¿cierto? Como un reproche, sino que le pidamos a Dios que coloque en nosotros ese espíritu de oración, ¿cierto? Porque es una obra sobrenatural, y que le pidamos al Señor que hoy seamos fuertes en la intercesión, porque esto traerá grandes beneficios a muchas personas. Gente se convertirá a Dios, hogares serán restaurados, problemas serán resueltos, enfermos serán sanados, grandes problemas serán solucionados, y ante todo nuestro Dios será glorificado. Ese pueblo, amado, ese pueblo restaurador es un pueblo que es intercesor, es un pueblo
que sabe interceder. Qué importante es esto. Por otro lado, observamos en Ezequiel capítulo 33, vamos a mirar la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 33. Otra característica del pueblo del Señor es que es un pueblo de atalayas, un pueblo de atalayas. Quiero que miremos en el capítulo 33, versículo 1 al 6. Dice la palabra: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y viere venir la espada sobre la tierra, y tocare la trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, viendo la espada y viniendo la espada lo hiere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Versículo 6. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, ese fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. El atalaya era un vigilante, una persona que estaba en una garita, en un lugar alto, y él divisaba el peligro que posiblemente vendría al pueblo. ¿Cuál era el deber de ese atalaya, ese centinela? Era advertir al pueblo del peligro que venía para que el pueblo se pudiera percibir y no fuera destruido. Aplicando esto al pueblo de Dios, somos atalayas, responsables de advertir a las personas que están en peligro y que deben volver a Dios en arrepentimiento para que no venga juicio, ¿cierto? Muchas personas necesitan ser advertidas de que Dios los ama, pero que si siguen en esa conducta pecaminosa van a ser destruidos. Y dice la palabra que si nosotros como atalayas no advertimos a las personas de su mal comportamiento, vendrá el juicio contra ellos y los destruirá, pero si nosotros no les hablamos, seremos responsables por no haberles advertido. Es importante que nosotros tenemos la responsabilidad de advertir a las personas acerca de lo que viene de parte de Dios, cierto que sí, y que si nosotros no lo hacemos, la responsabilidad recae sobre nosotros. Hay un pasaje en la Escritura, en el Antiguo Testamento, donde Dios reprocha a Israel como atalaya, cierto que sí, y especialmente a los ministros del Señor en aquel tiempo. Indudablemente hoy todos somos ministros de Dios. Hoy todo el pueblo cristiano tiene que ejercer una labor de atalaya. No se refiere solo a los predicadores, a los pastores, sino que dice que el Señor nos ha hecho ser un reino de sacerdotes. Todos nosotros somos sacerdotes de Dios. Todos los cristianos somos atalayas. ¿Qué dice el libro de Isaías capítulo 56? En el versículo 10 en adelante, Dios, quejándose de los atalayas, dice en aquel tiempo, y también tiene una aplicación ahora: sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos echados aman el dormir. Esos perros comilones son insaciables y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Tremenda palabra fuerte de parte de Dios. El ser atalaya es una gran responsabilidad porque está en juego personas, cierto que si no les advertimos irán a la condenación eterna. Están en juego familias, están en juego sociedades, ciudades y países. Qué gran responsabilidad tenemos de ser atalayas. Y precisamente según este pasaje muy fuerte del Antiguo Testamento, hay algunas cosas que podemos ver de los atalayas. Primero, el atalaya no puede ser ciego. El Señor dice, sus atalayas son ciegos. Tremendo esto, ¿cierto? Imagínense un vigilante ciego. ¿Para qué sirve un vigilante ciego? Lo ponen a cuidar, pero él no ve nada. ¿Cierto que sí? Entonces, precisamente, el atalaya no puede ser ciego, ¿cierto? Debe ver el peligro, debe advertir que hay peligro. Pero dice la palabra que sus atalayas eran ciegos. Qué importante es entender que podamos ver realmente de parte de Dios. ¿Ver qué?
ver el peligro, ver la situación, ver lo que viene para poder advertir a las personas que necesitan volverse a Dios. Pero también ver las señales, ¿cierto? Las señales que se están viviendo. Se está hablando de que cada día hay más sismos en el mundo. Permanentemente hay sismos y se están anunciando grandes sismos, grandes terremotos los están anunciando. Y pronto la tierra seguirá temblando, como dice el profeta Isaías, que la tierra temblará como un ebrio. Será algo tremendo. Eso es una señal. ¿Señal de qué? De que el fin se acerca. Señal de que Cristo está a las puertas. Por otro lado, vemos las pestes que dijo el Señor Jesucristo en su evangelio. Por eso vemos la pandemia mundial. Esta pandemia mundial es una señal, amados hermanos, de que estamos llegando a los fines de los tiempos, que estamos en los principios de dolores. Cierto que sí, se anuncian que vendrá el virus que se está mencionando, vendrá más reforzado, una versión militar de ese virus. Es decir, vendrán situaciones tremendas. Pero no podemos estar ciegos y decir no está pasando nada, ¿cierto? Dice la palabra que habrían guerras y rumores de guerras. Hoy se está hablando de situaciones difíciles aún. Alguien asegura que se filtró una información donde el gobierno chino pretende hacer una avanzada bélica contra los Estados Unidos en los próximos meses. Tremendo, se hablan de guerras, de rumores de guerras, cosas insospechadas que diríamos no se atreverían, están a las puertas. Esto quiere decir que tenemos que ver, tenemos que tener ojos para ver, porque dice que los fariseos eran ciegos, guías de ciegos, pero el pueblo del Señor no es un pueblo ciego. El pueblo del Señor está viendo las señales de los últimos tiempos, y al ver esas señales puede advertirle a las naciones, puede advertirle a las multitudes que hay que volver a Dios, que es el tiempo de volvernos a Dios, que es el tiempo de abandonar el pecado. Estamos anunciando y diciendo que se está precisamente promoviendo una religión mundial. El Papa, y lo hemos dicho varias veces, está diciendo que la Biblia ya no es un libro pertinente, o sea que no es un libro que le hable hoy al ser humano, y que toca cambiarlo por otro libro que sea más acorde a las necesidades de la gente. No estamos de acuerdo. La palabra de Dios es la solución, cierto que sí, trae sanidad, liberación, trae vida, salvación eterna, pero se está diciendo que no, que hay que establecer una religión basada en el hombre, según la conciencia y el criterio humano, y se está promoviendo una única religión universal. Esto nos está hablando de los tiempos, que hay que tener los ojos abiertos y darnos cuenta. Se está proclamando un solo gobierno mundial, cierto que sí, presidentes de los países se están levantando diciendo no, lo que necesitamos es un gobierno unificado de todas las naciones, porque no podemos atender las necesidades de nuestros propios países, necesitamos unirnos todos. Un gobierno mundial, ¿acaso de esto no habla la palabra de Dios, que en el tiempo cercano futuro habrá un gobierno mundial donde un personaje gobernará sobre toda la tierra? Tremendo. Esto es interesante y es impactante y es alerta. Que tengamos ojos para ver, cierto que sí, que se está planteando una economía global también, que se está promoviendo cosas como la pederastia, es decir, que hoy más que nunca se está fomentando una inmoralidad tremenda. No se conforman solo con lo que ya se ha hecho, sino que ahora se está promoviendo la práctica de la sexualidad de los niños con los adultos, ¿cierto? Diciendo que es un privilegio para los niños tener relaciones sexuales con los adultos. Y más allá, están llevando esto a que los niños y las niñas tengan sexo con sus propios padres, porque es un privilegio para los niños tener ese tipo de sexualidad. ¿Cierto? Usted escucha eso y usted se alarma, pero eso es lo que está viendo hoy el mundo, lo que se está viviendo. Hay que tener ojos para ver lo que está pasando. Ya sabemos lo del transgénero, hombres que quieren ser mujeres, mujeres que quieren ser hombres, se hacen operaciones, se hacen todo lo habido y por haber para tratar de cambiar su sexo. Transespecie, es decir, hombres que quieren ser animales. Salía un artículo de un hombre que dice que él no es hombre, sino que él es perro, y él se ladra como perro,
come alimentos para perros, cierto que sí, se consiguió un disfraz de perro dálmata, y lo más tremendo es que la esposa lo cuida como si fuera su cuidadora y lo trata como un perro. La gente quiere ser serpiente, quiere ser perro. Están haciendo experimentos tras especie, clonando humanos, pero también colocando genes de animales, es decir, para que surjan unas criaturas que son con parte humana y con parte animal, ciertos experimentos genéticos que están llevando a los humanos para parecerse a los animales, y que haya como una especie de unión entre la especie humana y los animales. Estamos en tiempos, vamos a estudiarlo esto después con más detenimiento, pero esto son señales, amados hermanos, de que los tiempos son tiempos peligrosos, de que son tiempos finales. Por eso, si tú eres un cristiano, tú tienes que tener esos ojos para ver la realidad que está pasando. Estos son señales, cierto, de los últimos tiempos. Son señales de que Cristo viene pronto. Pero si sencillamente somos cristianos que no podemos observar eso, no estamos siendo verdaderos atalayas. Ahí en el Evangelio según San Marcos 8:18, la palabra del Señor dice: teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís. Es decir, que hay personas que viendo no ven, no se dan cuenta, y observando una y otras señales es como si nada estuviese pasando. Pero el pueblo de Dios es diferente, es un pueblo que se da cuenta de que las señales se están cumpliendo, de que realmente el fin se está acercando, de que estamos en tiempos en los cuales tenemos que tener alerta, cierto que sí. Dice la palabra ahí en el mismo, o en el Evangelio según San Mateo capítulo 13, y les invito a que miremos el versículo 15. Mateo 13:15 dice la palabra de Dios: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, con los ojos, con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Lo que está diciendo es que la gente cierra sus ojos y no quiere ver las señales, ¿cierto? Quiere ignorar las señales, y eso es otro aspecto. El atalaya no puede ignorar lo que está sucediendo. Es decir, que debes conocer y discernir las situaciones, las realidades que estamos viviendo, cierto, entendiendo lo que está sucediendo y discerniendo, no ignorando, cierto, entendiendo, cierto que sí. ¿Para qué? Para poder anunciar los propósitos de Dios, para poder decirle a la gente que Dios quiere que se vuelvan a Él, que los tiempos nos han alcanzado y que necesitamos volvernos a Dios. Pero el atalaya no es ignorante de lo que está pasando, no ignora tampoco los planes de Satanás para destruirlos. Dice que para eso apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del enemigo, y también nos ha dado a nosotros esa facultad de la guerra espiritual, de poder ir contra las fuerzas de las tinieblas, pero ante todo anunciarle a la gente que hay que volverse a Dios. El verdadero atalaya no piensa solo en sí mismo, ¿cierto? Si usted ve allá en Isaías 56, nos dice que ellos solo pensaban en su comodidad. No, amado hermano, hoy nosotros no podemos estar pensando que sencillamente tengamos nuestra estabilidad, nuestra seguridad, nuestro confort, que tengamos quizá la estabilidad, un techo, una ayuda, el alimento y todo esto, y que no nos preocupamos por más. Es tiempo de que nosotros nos preocupemos por las personas que Satanás está destruyendo, por los hogares que Satanás está destruyendo, por las naciones que Dios está destruyendo. No es tiempo del autoconfort, es tiempo de que nosotros demos la palabra a aquellos que están caminando al infierno. Hay personas que hoy darán su último paso y caerán a la condenación eterna. No podemos estar descuidados, tenemos que estar alertas a favor de esas almas necesitadas, a favor de esas personas que el enemigo está destruyendo. No podemos ser autoindulgentes, tenemos que estar alertas, ¿cierto? Estar despiertos, así como el vigilante y como el centinela no se puede dormir, porque esto que le produce la muerte a él mismo, pero también la muerte a muchas personas. Es importante entender que estemos alertas, así como el centinela en el ejército o el atalaya que estamos mirando, él está pendiente de qué está sucediendo, porque de eso depende su propia vida. Se ha sabido, por ejemplo, en nuestro país, que hay unos personajes que
que los llaman los pisapacitos, perdónenme la expresión, es decir, que son tan sigilosos que no se oyen sus pasos. Cuando el centinela está dormido, lo degollan, y él no se dio cuenta porque le llegaron a la misma garita donde estaba y fue degollado. Tremendo eso. Por eso el cristiano no puede estar desapercibido, sino estar atento. Dice la Biblia que no ignoremos las maquinaciones de Satanás. Es algo de supervivencia de nosotros mismos, pero también de muchas personas de nuestra familia y de muchas personas más que el enemigo quiere destruir. Amados hermanos, tenemos que ser atalayas, gloria a Dios. Pero esos atalayas tampoco se pueden quedar callados. ¿Cierto que sí? Qué triste expresión que dice Isaías, que los atalayas los asemeja a perros mudos. Tremendo, allí en Isaías donde leímos. Es una expresión muy fuerte, quizá no nos gusta mucho leer ni decir esos textos, pero están en la palabra de Dios. Es decir, imagínese un perro guardián pero que no puede ladrar, ¿cierto que sí? Y entonces el perro no puede ni ladrar. Entonces, ¿de qué sirve un perro que no puede ni siquiera advertir y ladrar para que la gente se aperciba? Tremendo es esto, ¿cierto? Pero así son los que no advierten a la gente del peligro, los que no proclaman que hay peligro, pero que si la gente se vuelve a Dios van a ser perdonados, ¿cierto que sí? Dice que son como perros mudos. Tremenda expresión. Pero el pueblo del Señor no es un pueblo mudo, ¿cierto que no? Sino es un pueblo que anuncia las virtudes de Dios. Es un pueblo que dice: el hombre es pecador y el pecado lo va a destruir, pero si el hombre se vuelve a Dios, Dios lo perdonará, porque para eso murió el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Es decir, podemos hablar y proclamar, no un mensaje de condenación, aunque habla del pecado y habla de la situación, pero es un mensaje que dice que si el hombre se vuelve a Dios, alcanzará misericordia, que si la persona abandona el pecado y recibe a Cristo y se arrepiente y vive para Dios, el Señor lo perdonará, el Señor lo salvará, el Señor lo restaurará y estará por la eternidad con el Señor. Es un pueblo que anuncia las buenas nuevas de salvación. Amados hermanos, somos atalayas, no nos podemos quedar callados. Tenemos que anunciarle a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a nuestros amigos que el Señor Jesucristo murió por ellos para salvarlos en la cruz del Calvario. Es importante que estos atalayas que somos nosotros anunciamos el evangelio del Señor Jesús. Primera a los Corintios 9:16, el apóstol Pablo dijo: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciare el evangelio. Versículo 17: por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. El apóstol Pablo dice que él predicaba el evangelio, pero no era un motivo por qué gloriarse, porque sencillamente le había sido encomendada esa responsabilidad. Hoy en día los hermanos en Cristo, la iglesia del Señor, espera que los pastores, los predicadores y los líderes sean los que den el evangelio, que prediquen la palabra de Dios. Pero déjeme decirle que, según hemos leído en Primera de Pedro, todos nosotros somos sacerdotes, todos nosotros estamos puestos para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tú eres ese predicador del evangelio, ¿cierto que sí? Y así como Pablo dijo: ay de mí si no anunciar el evangelio, de la misma manera ay de nosotros si, teniendo la oportunidad de hablarle a ese joven, a esa señorita, a ese anciano, a ese vecino, a ese familiar de la palabra de Dios, y nosotros nos callamos, no le hablamos de que el Señor puede perdonarle, que el Señor murió en la cruz para restaurarle, y esa persona, aún teniéndola cercana a nosotros, cae al infierno porque nosotros no fuimos atalayas que hablamos la palabra de Dios, el Señor tomará cuentas de nosotros, ¿cierto? Porque hay mucha gente que está a nuestro alrededor que no le hemos hablado de Dios, que no le hemos hablado del evangelio del Señor Jesucristo. Hoy tenemos que pedirle al Señor en oración: Padre, ayúdame a testificar a mi familia, a testificar a mis sobrinos, a mis hermanos, a testificarle a mis
allegados, Señor, de que tú eres el Salvador. Cierto que sí. Y hermanos amados, Dios va a salvar mucha gente en este tiempo. Este tiempo de aflicción es el tiempo oportuno, porque la gente no está teniendo respuestas ni en el gobierno, ni en sus propios ahorros, ni en sus propias capacidades, ni en sus trabajos, porque hasta el trabajo lo han perdido. Cierto que sí, Dios está tratando con la gente, y esa gente está afligida esperando esa palabra de fe, esa palabra de esperanza, esa palabra de salvación, y esa palabra la tienes tú, esa palabra la tengo yo. Por eso, amados hermanos, este tiene que ser un tiempo de una avanzada evangelística tremenda. Millones de personas en el mundo entero se van a convertir y se están convirtiendo en estos tiempos. Son tiempos de salvación, pero se necesita que nosotros, el pueblo de sacerdotes, ese pueblo selecto del Señor, hablemos la palabra del Señor. El apóstol Pablo dice: ay de mí si no anunciare el evangelio. La comisión nos ha sido encomendada. No seamos centinelas mudos. Hablemos la palabra de Dios. Hoy hay que anunciar el evangelio. Amados hermanos, usted puede hacerlo a través de su teléfono. Haga un video pequeño de 3 minutos, de 1 minuto. Haga un audio, un folleto, cualquier forma que Dios le dé, pero que compartamos la palabra de salvación. Estamos editando un folleto, vamos a imprimir, Dios mediante, 40,000 folletos que hablan de la obra de la cruz, y vamos a tratar de distribuirlos para que al menos 40,000 personas escuchen de la palabra de Dios. Únase en ese propósito. Pronto los tendremos en las casas de paz a través de nuestros mentores de casas de paz, pero que cada uno de nosotros lo podamos compartir, no solo un pedazo de papel con letras, sino el mensaje contenido allí en ese folleto del evangelio del Señor. Despierta, pueblo de Dios, es tiempo de predicar el evangelio. La gente se está suicidando, la gente está desesperada, están esperando escuchar que Cristo los puede salvar. ¿Y de quién lo van a oír? De cada uno de nosotros. Por eso estamos usando las redes sociales, ¿cierto? Estamos usando los medios que Dios nos permite, los programas radiales, las emisoras. Ha sido una batalla para que estas emisoras estén en el aire. Ha sido una lucha económica fuerte, una lucha espiritual, pero hasta ahora se sigue predicando a través de esas emisoras. ¿Por qué? Porque no somos atalayas mudos. Tenemos que dar la palabra de Dios. Hoy clamo que el Señor nos haga evangelistas, ¿cierto que sí? Un evangelista no es solo alguien de púlpito y sencillamente que llena estadios. Un evangelista es esa persona que lleva el evangelio a todos los que lo necesitan. Que Dios nos unja para llevar la palabra de Dios, que Dios nos unja para ganar almas. Oremos por esas almas, prediquemos la palabra del Señor y llevemos esa liberación. Otro aspecto, un tercer aspecto, hemos dicho que ese pueblo que tiene mucho que ver para restaurar las personas, primero es un pueblo de oración, que ora por la restauración de la gente, por la salvación de la gente. Segundo, es un pueblo que es atalaya, que anuncia a la gente que está en crisis, que necesita cambiar, que necesita volverse a Dios y que Dios los restaurará. Tercero, debe ser un pueblo también de restauradores. Es importante entender lo siguiente, amados hermanos: en estos tiempos muchas personas se han alejado de Dios, cierto que sí, aún pastores, predicadores que en un tiempo predicaron, otros que fueron líderes en las iglesias, otros que fueron ejemplo para nosotros, hoy ya no están en el camino del Señor. Pero ¿sabe una cosa? Escuché el caso de uno que fue un predicador y que en estos días fue infectado de COVID, cierto que sí, y estando allí ya muriéndose, le pidió perdón al Señor. ¿Y sabe qué pasó? El Señor lo sanó en la clínica, y esa persona se pudo reconciliar con Dios. ¿Sabe que hay muchos que se han apartado del Señor? Pero hoy es un tiempo de restauración, amados hermanos. Quizás salieron de las iglesias, se fueron rebeldes. No los juzguemos, no los condenemos, sino que pidamos al Señor que ellos sean restaurados. ¿Cierto que sí? Que ellos sean restaurados, porque el pueblo del Señor es uno que restaura aún aquellos que se han apartado de los caminos del Señor. Mire Santiago capítulo 5, versículos 19 y versículo 20. Dice la palabra: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados.
En nuestra oración, amados hermanos, tengamos muy en cuenta aquellos que en un tiempo caminaron con nosotros, jóvenes, ancianos, hombres, mujeres, y que se apartaron del Señor. Y digámosle: Padre, te rogamos que esta promesa que está aquí sea una realidad en nuestra vida. Si alguno de vosotros se ha extraviado y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Amados hermanos, pidámosle al Señor que nos dé la unción para restaurar a aquellos que se han apartado del Señor, porque se salvará de condenación un alma y se cubrirán multitud de pecados. Dice el libro de Hebreos capítulo 12 versículo 12: oh Padre, oramos que haya una unción de restauración. Dice la palabra, Hebreos 12:12: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Es tiempo de levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Es tiempo de restaurar a aquellos que no siguieron el camino del Señor, aquellos que se volvieron al pecado, porque el Señor quiere restaurarlos, porque el Señor quiere levantarlos. ¿Y cómo los va a levantar? A través de ese pueblo que es el pueblo cristiano, a través de usted, a través de mí. Gloria a Dios. Muchos hermanos van a ser restaurados en estos días de crisis. Gente que renegó de la palabra de Dios, en la misericordia de Dios, Dios los va a restaurar, porque Dios no se alegra en que la persona se pierda y sea destruida, sino que la persona sea restaurada. Pidámosle al Señor que nos dé esa unción de restauración. Gálatas capítulo 6 versículo 1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. La Biblia dice que si alguien es sorprendido en una falta, el pueblo del Señor, es decir, nosotros, debemos ayudarle a restaurarse con un espíritu de mansedumbre, porque nosotros también somos vulnerables. Cierto que sí, es importante esto, que Dios nos dé la unción de restaurar a aquellos que se han apartado. Quizá es tu propio papá, quizá es un tío, quizá es uno que fue líder tuyo, quizá fue un compañero en la obra del Señor y se apartó. Digámosle: Padre, restaura a estas personas. Y dice la palabra entonces que lo restauremos. Restaurar es volverlo al estado original, y que sobrellevemos las cargas los unos de los otros, y así cumplamos la ley de Cristo. Ese pueblo, hermano, ese pueblo que trae esperanza, es un pueblo que restaura a aquellos que se han apartado. En nuestras oraciones, digámosle: Señor, ten misericordia de aquel hermano, de aquella hermana que se apartó y se alejó de tu palabra, pero hoy te rogamos que tú traigas restauración. Padre, hoy clamamos que venga una unción de restauración, y esas multitudes que han abandonado el evangelio hoy sean restauradas en el nombre de Jesús. Y el último punto que quiero compartir con ustedes, porque el tiempo ha pasado, es que ese pueblo especial que es la iglesia, que somos todos nosotros, no solo los predicadores, no solo los pastores, sino ese pueblo de sacerdotes que somos nosotros. Esa nación santa tiene otra característica: es un pueblo que sabe hacer el bien. Hoy más que nunca, hermanos, tenemos que manifestar el saber hacer el bien. ¿Cierto que sí? Vamos a mirar en Lucas capítulo 3 versículo 9. Por favor, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Tremendo. Nos está hablando de volver a una actitud de solidaridad con los necesitados. Desafortunadamente, la teología que se ha manejado hasta este tiempo en la mayoría de las iglesias es una teología del egoísmo, en la cual sencillamente las personas dicen: que Dios me bendiga, que Dios me bendiga, que Dios me dé. Y Dios nos da, por supuesto, pero siempre es que Dios me dé, pero también es que Dios nos bendice para bendecir a otros. Recuerde lo que el Señor dijo al pueblo de Israel: te bendeciré y serás bendición. Es muy importante que la actitud de solidaridad venga a ese pueblo. Cierto que sí, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Es tiempo de ayudar aún a aquellos que no tienen quizá el sustento, que compartamos
aún nuestras provisiones con los que no tienen, ¿cierto que sí? Que tengamos los ojos abiertos para ver la necesidad y poder ayudar a personas que quizá no se quejan, pero que necesitan la ayuda. Es importante, amados hermanos, que el Espíritu Santo coloque en nosotros esa actitud de ayudar a las personas que lo necesitan. Es tiempo, hermanos, de dejar de ser tan egoístas, ¿cierto? Y pensar solo en nosotros. Quizá tú tienes la forma de ayudar a otras personas, pero dices, no, allá problema de ellos, con tal de que yo esté bien, no me importa nada más. No, hermanos, es importante que nosotros volvamos el corazón a las personas necesitadas. Cada uno en la medida que lo pueda hacer, ¿cierto? Hay unos que tienen más capacidad de hacerlo, otros menos, pero que en todos haya la actitud de que lo que Dios nos da podamos bendecir a alguien, así sea poco, ¿cierto? Quizá usted dice, pero es que mi provisión es muy reducida. No importa, así sea poco, bendiga a alguien con lo que Dios le ha dado. Recuerde que cuando nosotros damos, Dios nos da, ¿cierto? Y no escaseará el aceite, no escaseará la harina, gloria a Dios, pero que haya esa actitud de solidaridad con los necesitados, que podamos ayudarles, podamos bendecirlos. Santiago capítulo 2, versículos 15 y 16. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Es importante entender, amados hermanos, que hoy más que nunca, en la situación que se vive, debemos buscar ser solidarios con las personas necesitadas. Por supuesto, esto no se preste también para algunas personas que sencillamente les gusta aprovechar las circunstancias para que les den todo servido en bandeja de plata. No, sino que nosotros sabemos que hay personas de verdad necesitadas y que podamos ayudarles solidariamente. Esto le agrada a Dios. Esto traerá también sobre nosotros el respaldo de Dios. Que miremos qué personas necesitan ese apoyo y los ayudamos en la medida que podamos, porque nosotros tampoco podemos ejercer un papel o el papel de Dios. Dios es el proveedor, nosotros sencillamente ayudamos hasta donde podemos, pero el que da suple todas las necesidades es el Padre Celestial. Pero en la medida que nosotros podamos, debemos ser un factor de ayuda. Ahí en Hebreos capítulo 13, amados hermanos, en el versículo 16, la palabra del Señor nos recuerda, dice, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. El Señor se agrada, amados hermanos, de que seamos solidarios, que ayudemos, que apoyemos. Dice la palabra del Señor, como hemos leído, que nosotros hagamos el bien y que no nos olvidemos de ayudar a los demás, a las demás personas, porque de esto se agrada a Dios. Ese pueblo tiene esa característica, es un pueblo que ayuda a los demás, que puede extender la mano al necesitado, ¿cierto que sí? Y yo los bendigo a ustedes, hermanos, porque en esas jornadas en las cuales se ha ayudado a las personas, muchos de ustedes han podido participar, y los que no lo han podido hacer, les animo que hoy le pidamos a Dios que podamos tener esa gracia de poder bendecir a otros. No todo lo que recibimos es para nosotros, tenemos que darle a Dios lo que es de Dios, pero también una parte tiene que ir a las personas que lo necesitan. Ese pueblo entonces será un pueblo que traerá respuestas a la crisis de hoy, a la gente. Es un pueblo que traerá respuestas de parte de Dios. Es un pueblo que intercede primero. Es un pueblo que sabe orar, ¿cierto? Segundo, es un pueblo que es atalaya, ¿cierto que sí? Es un pueblo que restaura al caído y es un pueblo que sabe hacer el bien. Los bendigo, amado pueblo de Dios, que el Señor coloque estas características en nosotros, porque somos sal, somos luz, somos un factor de bendición en los momentos críticos que viven las naciones. Hay respuesta a través de nosotros para la gente, respuestas de parte de Dios. El Señor se va a glorificar. Eres una iglesia gloriosa, una iglesia poderosa, una iglesia llena de la gloria de Dios. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Porque tinieblas cubrirán la tierra, oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Padre, gracias, gracias Señor por mis hermanos. Gracias, bendito Dios. Padre, en el nombre de Jesús proclamo, Señor, que mis hermanos se levantan en victoria, en el nombre de Jesús. Ahí donde tú
tú estás, levántate, ponte en pie donde quiera que te encuentres allí y empieza a proclamar que la gloria de Dios está sobre ti. Padre, gracias en el nombre del Señor Jesús. Padre, tu pueblo se levanta. Ahora toda fuerza de Satanás que viene contra el pueblo de Dios, en el nombre del Señor Jesucristo, la resistimos, la echamos fuera y declaramos que tu pueblo se levanta en victoria y en bendición para la gloria de Dios. Ahora, Padre, trae restauración, Padre, a la vida de oración de tu pueblo, Señor. Padre, despierta el espíritu de oración de tu pueblo en el nombre santo, en el nombre glorioso de Jesús. Gracias, Señor, porque tu pueblo se levanta. Tu pueblo se levanta para orar. Tu pueblo se levanta para interceder. Gracias, Señor, porque tu pueblo se levanta, Señor, también como centinelas, como atalayas, Señor, que pueden advertir las cosas peligrosas que se están aproximando y pueden advertirle a la gente para que la gente vuelva a Dios. Padre, proclamo que tu pueblo es un pueblo que predica la palabra de Dios para restauración, para salvación, en el nombre de Jesús. Que tu pueblo sabe hacer el bien y que tu pueblo es un pueblo restaurador. Ahí donde tú estás, levántate. Padre, te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que venga gloria en lugar de ceniza, Padre. Empodera a este pueblo por el Espíritu Santo. Que el espíritu de oración venga, Señor amado. Que la sabiduría de Dios, la unción de Dios, la autoridad de Dios, Señor, los dones de Dios, la unción del Espíritu Santo venga sobre tu pueblo. Gracias, Señor, porque este mundo necesita ese pueblo que trae esperanza, ese pueblo que trae respuestas de parte de Dios. Padre, empodera a cada hermano que está allí, Padre. Empodera a cada hermano, Señor, empodera a cada hermano en el nombre del Señor Jesús. Padre, envía tu poder, Padre, envía tu gloria, envía ángeles que nos ayuden, Padre, ángeles que fortalezcan a tu pueblo. Envía, Padre, respuestas celestiales. Señor amado, usa tu pueblo para que hayan milagros, para que hayan señales, para que hayan maravillas. Usa tu pueblo, Padre, para que los enfermos sean sanos. Usa tu pueblo, Padre, para que los hogares sean restaurados. Padre, usa tu pueblo, Señor amado, para que toda mortandad cese en nuestro país. Levanta ese pueblo que te adora, Padre. Levanta ese pueblo, da palabra de sabiduría, palabra de ciencia, Padre, autoridad profética, autoridad de tu palabra, Señor. Levanta ese pueblo ahora, Padre. Levanta ese pueblo santo, Padre. Ese pueblo que tiene respuestas de parte de Dios. Ese pueblo que tiene mucho que ver con la solución a la crisis que están viviendo las familias, que está viviendo la nación. Gracias, Señor, gracias. Bendigo a tu iglesia en todos los lugares, en los campos, Padre, en las grandes ciudades, en los países, Señor amado. Bendigo a tu iglesia, bendigo a los pastores, Padre, a los evangelistas, a los apóstoles, a los profetas, a los maestros, Señor, y a todo tu pueblo. Señor, que tu pueblo se levante. Toda tristeza, toda aflicción, todo enclaustramiento, toda depresión se va, Padre. Toda invasión satánica contra el pueblo de Dios, que los tiene encerrados, que los tiene atemorizados. Ahora, Padre, envía tu poder. Levanta ese pueblo que te alaba. Levanta ese pueblo que te adora, Padre. Levanta ese pueblo, Padre, que resplandezca tu iglesia, Padre, que resplandezca esa iglesia. Que tu pueblo se goce, que tu pueblo avance y que tu nombre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, sea tu nombre exaltado